la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Noche de lunes 4 de julio. Vamos caminando ya en este mes de julio, hoy en nuestro país de Colombia, lunes festivo. Y aquí estamos llegando hasta todos ustedes con nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Un saludo muy grande, un abrazo fuerte para todos, desde el lugar donde se encuentren, desde otras ciudades, otros países, algunos muy lejanos, pero siempre la cercanía espiritual, la cercanía en la fe y también que nos proporcionan estos medios virtuales a través de nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, canal por el que llegamos también todos los días con el breve espacio de la poderosa palabra de Dios, una meditación breve de la palabra que nos presenta la liturgia en la Santa Misa de cada día y cada lunes o en el momento en que ustedes en diferido puedan ver este espacio del maravilloso mundo de la Biblia. Señor los bendiga mucho, a los que están conectados en vivo y también a todos los que en algún momento verán esta enseñanza. Nos alegra mucho ver tantas personas que en algún momento ingresan y van caminando en este maravilloso mundo de la Biblia. Recuérdenlo siempre, un único objetivo nos reúne, nos congrega virtualmente: enamorarnos de la palabra de Dios, conocerla un poquito más con sencillez, con simplicidad, meditar algunos textos bíblicos en este ratico, pero sobre todo que ustedes queden con el deseo, con el ánimo, con el anhelo de caminar, de escudriñar, de sumergirse, como nos gusta decirlo aquí, en este mundo hermoso de la poderosa palabra de Dios, del maravilloso mundo de la Biblia. Sean pues todos bienvenidos. Continuamos nosotros meditando los profetas, estamos en esta temporada de profetas y hace 15 días iniciamos el profeta Isaías. Recuerden que ya vimos una introducción general al mundo profético, ya meditamos acerca del profeta Amós, del profeta Oseas, del profeta Miqueas, profetas del siglo VIII antes de Cristo, y ahora estamos con el profeta Isaías. Ya hace 15 días iniciamos, hace 8 días no tuvimos encuentro y aquí estamos para continuar con el profeta Isaías, maravilloso. Recuerden, el más grande de todos los profetas, no solamente por el tamaño del libro bíblico, 66 capítulos, sino por el personaje, por lo que significa, por el contenido que hay a lo largo de este hermoso libro del profeta Isaías. Vamos pues a comenzar esta noche o en el momento en que ustedes puedan ver esta enseñanza, orando muy brevemente con un texto tomado del mismo profeta Isaías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, tú has dispuesto nuestro tiempo para que saquemos este espacio, ya sea en vivo y en directo o en cualquier momento en estos días, para acercarnos al conocimiento de tu poderosa palabra. Todo lo que hay en la Sagrada Escritura, tú, Espíritu de Dios, lo has revelado y lo has inspirado. Le has dado la enseñanza, el conocimiento, la verdad a cada uno de estos autores bíblicos, pero también los has inspirado, es decir, los has movido para que escribieran y dejaran todo y solo aquello que tú quisiste que quedara por escrito en el libro sagrado. Esta noche te pedimos que en este ratico que estemos reunidos, seas tú el que nos guíe, que cada palabra que digamos aquí sea según lo que tú quieres enseñarnos. Queremos enamorarnos cada vez más de tu poderosa palabra, queremos sumergirnos cada vez más en este maravilloso mundo de la Biblia. Regálanos el amor, la voluntad, el anhelo, pero también la inteligencia y la sabiduría para comprender lo que tienes para decirnos
esta noche con el profeta Isaías. En el capítulo 25, versículos del 6 al 10. El Señor Todopoderoso preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de exquisitos alimentos, un banquete de buenos vinos, sabrosos alimentos, vinos deliciosos. Y en este monte destruirá el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo que tapa todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de todos los rostros y borrará de la tierra la deshonra de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Aquel día dirán: este es nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Este es el Señor en quien confiábamos. Alegrémonos y hagamos fiesta, pues Él nos ha salvado. Se ha posado en este monte la mano del Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú siempre tienes para nosotros un mensaje de esperanza, un mensaje de que vendrán tiempos mejores, un mensaje de restauración, un mensaje de paz. Esa paz que solo en ti encontramos y que en medio de las desolaciones, en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos que va presentando la vida, tú nos dices: después de la tempestad viene la calma. Yo estoy contigo, pueblo mío, y te restauraré, te reedificaré, te llevaré hacia adelante. Esta noche, Señor, regálanos un mensaje de esperanza, que en esto que meditemos en tu palabra, en el profeta Isaías, que más que muchos conocimientos intelectuales nos des la palabra de esperanza, de consuelo para nuestro tiempo actual. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estos versiculitos, Isaías 25 del 6 al 10, cuando digo versiculitos no porque sean insignificantes, todo lo contrario, estas grandes líneas de la palabra de Dios, pero digo por la poca cantidad. Hemos leído del 6 al 10 en el capítulo 25, unos 5 versículos, unas 5 líneas del profeta Isaías, y están llenas ya de todo este mensaje que hemos querido venir transmitiendo a partir de lo que nos enseña este maravilloso y hermoso libro bíblico del profeta Isaías. Ustedes se dan cuenta que siempre es un mensaje de consuelo, de esperanza. Hay un mensaje a lo largo del profeta, como lo vamos a ir viendo nosotros. Esperamos que entre hoy y el próximo lunes ya terminemos al profeta Isaías para seguir avanzando, pero nos ocupará todavía hoy y seguramente el próximo lunes. Pero ustedes ven que el mensaje es ese. Si bien veremos que hay un mensaje de advertencia, hay un mensaje de llamado a la conversión, hay un mensaje de no desviarse del camino, hay un mensaje de querer preparar el corazón para la venida del Mesías y Salvador, pero también nos muestra siempre ese Dios providente, ese Dios misericordioso, ese Dios lleno de amor, ese Dios que restaura. Estos versículos que escogimos para la oración de hoy van en ese sentido. Hay unas figuras muy bonitas en la Biblia para hablarnos del cielo y de la salvación. Ustedes se acuerdan que por allá en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, el Señor Jesús, en la última cena, en el discurso de despedida, le dice a sus discípulos que el cielo es la mansión del Padre Celestial. No se turbe el corazón de ustedes, les dice ahí sentados en la última cena. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a ir a prepararles una y cuando se las haya preparado vendré y los llevaré para que estén conmigo. Entonces nos describe el Señor el cielo como esa gran mansión llena de habitaciones donde a nosotros se nos va a preparar una habitación, para estar cerca del Señor. Si nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento esa imagen de esperanza,
de tiempo mejor, de cielo, de salvación, es representado generalmente con un banquete de manjares exquisitos. Dirá una traducción muy bonita, un banquete de manjares suculentos. ¿Por qué? Porque para ese pueblo de Israel, en el ambiente vital en que son escritos todos estos libros del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tiene como la gran fiesta, el gran festejo que ellos hacen, el banquete de bodas. Cuando celebran una boda, cuando celebran un matrimonio, los israelitas pasan días y días banqueteando. Es eso, la mesa llena de manjares, tiene toda clase de alimentos exquisitos y degustan uno por uno de todos esos alimentos. Esa es la gran fiesta para ellos, y por eso es la imagen que nos presenta la Sagrada Escritura para hablarnos del cielo. Y estamos hablando de esto porque en esta hermosa oración que hemos hecho hoy, en este texto tan bonito de Isaías 25, 6 al 10, es lo que nos dice el profeta. El Señor Todopoderoso preparará en este monte para todos los pueblos. Vamos a llegar a la conclusión final cuando terminemos Isaías, que es un mensaje de salvación universal, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Se va abriendo un panorama muy bonito, porque al comienzo el pueblo de Israel hablaba de salvación solo para ellos, pero la Biblia poco a poco nos va a ir llevando en un mensaje que es universal, es para todos. Preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de exquisitos alimentos. Es esta traducción de la Biblia de América. Otra traducción dirá un banquete de manjares suculentos, un banquete de buenos vinos, sabrosos alimentos, vinos deliciosos. Imagínense ustedes, le está hablando el profeta a un pueblo, o Dios a través del profeta Isaías a un pueblo que está pasando dificultades, que está en la opresión, que está en la desolación, que está ciertamente en el desconsuelo, y el lenguaje es de esperanza. El lenguaje es de promesa de salvación, el lenguaje es que no se quedarán toda la vida en la ruina o en la destrucción o en la desolación, sino que vendrá ese tiempo en que en el monte, en la ciudad santa de Jerusalén, cuando dice aquí, preparará en este monte, ese es el monte, la ciudad santa de Jerusalén, que está levantada ya sobre una pequeña colina, sobre una pequeña montañita, y es la manifestación en la Biblia de esa altura que manifiesta el cielo, muy bonito. Y entonces ya sabemos, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Cuando en tu vida haya dificultades, cuando haya una situación que te desconsuela, cuando haya desesperanza, recuerda esto tan bonito del profeta Isaías, el banquete de manjares suculentos que tiene el Señor separado para cada uno de nosotros, para todos los pueblos, en la vida eterna, en el reino, en la salvación, pero también desde este mundo terreno, también desde aquí. El Señor no nos dejará sumidos en la desgracia. Eso sí, debemos estar convencidos que cuando haya dificultades en nuestra vida, el Señor no nos va a dejar sumidos en la desgracia. La semana pasada, creo, meditábamos un día en el Evangelio, en la lectura que estamos haciendo más o menos continua del Evangelio de San Mateo, en la Santa Misa diaria, la palabra que ustedes encuentran en este canal todos los días, la poderosa palabra de Dios. Nos decía el Señor que Él calma la tempestad en medio del lago, cuando van allá montados en la barca los discípulos en medio del lago y se desata una fuerte tormenta y ellos se asombran, se asustan, se llenan de miedo y el Señor está ahí durmiendo y lo despiertan: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él dice: pero ¿por qué se asustan si yo estoy aquí con ustedes? Yo tengo el control. Y le da la orden a la tempestad, le da la orden al mar e inmediatamente todo entra en tranquilidad y en paz. Es lo mismo, es lo mismo. Llegará el momento del banquete de manjares suculentos, llegará el momento de que allá en la montaña todos los pueblos se congregarán a banquetear en esa serie de manjares exquisitos. Mensaje de esperanza, mensaje de consuelo. No es que nos alarguemos en la oración, es que ya estamos introducidos en nuestro tema, en el maravilloso y grandioso profeta Isaías. Muy brevemente la
la respuesta a la tareita. Les pedía yo que buscaran en el Nuevo Testamento, especialmente les decía que, pues para darles una pista y que no se me perdieran allá mirando en todos los evangelios, pero ciertamente Marcos, Mateos y Lucas la poseen. Isaías 5:1-7, que nos habla de la viña plantada, se parece mucho a la parábola de los viñadores homicidas, que ustedes la leyeron allá, que no nos vamos a detener ahora. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, a los evangelios, le dedicaremos un buen espacio a las parábolas del Señor Jesús, pero este ejercicio es para que nos demos cuenta que la Biblia es una sola y que tiene pues toda una continuidad y toda una unidad. Ese es el objetivo de este tipo de ejercicios, de tareas. Las parábolas no se las inventó el Señor Jesús. Las parábolas, recuerden que lo vimos aquí por allá, comenzando, los que han visto en orden todas estas enseñanzas, acuérdense que por allá comenzando hablamos de los géneros literarios en la Biblia. La parábola es un género literario, es lo que se llama en un lenguaje muy simple un cuento edificante, como el que papá y mamá le dicen al niño para darle una enseñanza, y el mismo niño en ese caso, la misma persona en el caso de la Biblia, saca su propia enseñanza, sus propias conclusiones, en un cuento edificante donde hay todo un contexto, donde hay unos personajes, donde hay una trama, donde hay un desenlace, y todo buscando una enseñanza. Por ejemplo, una clásica, la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo o del padre de la misericordia. Había un padre que tenía 2 hijos y se va yendo el Señor Jesús con toda esa redacción o con toda esa narración, mejor, más que redacción, narración, para llegar a una enseñanza, y es la misericordia de nuestro Dios. La parábola de los viñadores homicidas, que aparece en el Evangelio de San Marcos capítulo 12, que aparece también en San Mateo capítulo 21 y aparece también en San Lucas capítulo 20, en los 3 evangelios sinópticos, con una enseñanza muy clara, y es como iban a despreciar al heredero, iban a despreciar al hijo único, al hijo de quien plantó la viña y de que organizó todo perfecto y con el único compromiso de producir, de dar frutos. Dios es el creador, su hijo es el heredero, y nosotros somos los llamados a vivir en la viña. Dios ha organizado todo de una manera perfecta, la viña es el mundo, y Dios ha organizado todo de una manera perfecta para que nosotros disfrutemos esta viña, pero también para que demos frutos, y Él va a venir a pedirnos cuentas de los frutos que produzcamos. Como dicen por ahí en el adagio popular, soldado avisado no muere en guerra. Nuestro Señor a lo largo de la palabra de Dios nos recuerda 1000 veces, 2000 veces, muchísimas veces, que hay que producir frutos, que al final seremos juzgados por los frutos que produzcamos. También lo decía la palabra hace poquito: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, pero estuvimos a tu lado, comimos y bebimos contigo. No los conozco, porque no dieron frutos buenos. Hermanos y hermanas, hay que dar frutos y frutos buenos. Entonces ustedes allá muy juiciosos encontraron, la pregunta era leer el texto de Isaías 5:1-7, que nos habla sobre la viña. ¿Con qué texto del Nuevo Testamento se asemeja? Pues no es igualito, pero semejante, con la parábola de los viñadores homicidas, Marcos 12:1-11, Mateo 21:33-46 y Lucas 20 del 9 al 18. Muy bien. Allá a buscar después del capítulo 40 de Isaías. Algunos por ahí cuando han venido al templo me decían que esta estaba un poquito cascarita. 2 o 3 personitas se me acercaron a decirme: padre, yo no encuentro lo que usted está pidiendo en esa segunda pregunta de la tareita. Yo les decía, les di una pista, no los puse a buscar en los 66 capítulos de Isaías. Les dije que a partir del capítulo 40 buscar donde recuerda al profeta la salida de Egipto y donde habla de una nueva liberación. Isaías 43, 14-21. Leamos un poquitico. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel: en consideración a ustedes envié una expedición a Babilonia y arranqué los cerrojos de las puertas.
mientras la alegría de los caldeos se convertía en llanto. Yo, el Señor, el Santo, el Creador de Israel, su Rey, así dice el Señor, el que abrió, miren la pista, el que abrió un camino en el mar, una senda en las aguas impetuosas, el que puso en movimiento carros y caballos, a un poderoso ejército de soldados que quedaron tendidos y no se levantaron, que se apagaron como mecha que se extingue. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Miren, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Trazaré un camino en el desierto, rutas en la llanura. Me glorificarán las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la llanura, para dar de beber a mi pueblo elegido, al pueblo que formé para mí. Y sigue el relato, pues no nos podemos quedar ahí. Pero Isaías 43, 14 y siguientes, y el Señor lo mismo, muy parecido a la oración inicial que utilizamos para nuestro encuentro de hoy, lo mismo. El Señor le recuerda al pueblo que, así como en la oración inicial dijimos que, o dice el profeta, que allá en la montaña para todos los pueblos habrá toda clase de banquetes suculentos. En Isaías 43 dice el Señor, miren, acuérdense que yo los saqué de Egipto, acuérdense que yo los hice pasar el mar y que atrás quedó el gran ejército del faraón con sus carros, con sus caballos, con sus armas que no pudieron pasar. Acuérdense que cuando íbamos por el desierto yo hice brotar agua cuando ustedes tenían sed. ¿Sí ven? Es todo un rememorar, todo un recordar lo sucedido cuando la liberación de la esclavitud en Egipto y todo el camino por el desierto. Acuérdense, lo hemos estudiado mucho aquí, que el pueblo de Israel y la palabra de Dios es basada en la memoria, en el recuerdo, el ziccarón, que es el recuerdo, el recuerdo. Dios mismo manda al pueblo a que recuerde todas las hazañas que Él ha realizado con ellos. Por allá en el libro del Deuteronomio, ustedes saben muy bien que el libro del Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, lo estudiamos en el Pentateuco, Deuteronomio, segunda ley. Alguien me preguntaba un día, padre, ¿por qué segunda ley? Porque la primera ley fue en la alianza del Sinaí, libro del Éxodo, cuando el pueblo salió de la esclavitud en Egipto. Y en la montaña del Sinaí, cuando apenas iban empezando un camino que iba a durar 40 años, Dios traza todo un pacto, toda una alianza con ese pueblo. Cuando ya van llegando a la tierra prometida, cuando ya están ahí en el umbral de la tierra prometida, hay una segunda norma, una segunda ley que está en el libro del Deuteronomio y por eso se llama así. Esto es repaso de una cosa que ustedes ya son expertos, son eruditos, porque esto ya lo vimos por allá hace mucho tiempo comenzando nuestro curso bíblico. Entonces, Dios, cuando en el profeta Isaías, en el contexto histórico del profeta Isaías, le está hablando al pueblo de una nueva esperanza, de un nuevo consuelo, de que no los dejará en la desgracia, de que no los dejará en la desolación, de que no los dejará sumidos en las cosas negativas. Entonces por eso les recuerda. Es muy importante, los que están por aquí cerca y vienen a la Eucaristía, a la parroquia, saben que yo lo predico mucho porque me gusta. En las dificultades, en las situaciones adversas, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, tenemos que poner el espejo retrovisor, digo yo, ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos corresponde. Cómo alimentamos la fe, cómo fortificamos la fe, cómo estamos seguros de que Dios seguirá preocupándose por nosotros y llevándonos hacia adelante. Miremos todo lo que ya ha hecho por nosotros. Yo les he dicho a ustedes este discurso, esta homilía 1000 veces. Nuestra fe no es ciega. Fuera ciega si no tuviéramos pruebas suficientes del amor de Dios. Y lo que tenemos son pruebas del amor de Dios. Él es hermoso con nosotros. Él en el transcurso del tiempo y en la historia ya ha hecho mucho por nosotros. Entonces cuando haya una dificultad no nos podemos amilanar, no nos podemos dejar caer, porque es que Dios ya nos ha levantado muchas veces y Él no nos va a dejar caer. Todo esto por lo que nos dice Isaías 43, 1, 4.
Isaías 43, 14, 21. En Isaías 49, ¿qué le responde Dios a Sión, a su pueblo, cuando ese pueblo se siente abandonado, cuando ese pueblo se siente desolado, cuando ese pueblo cree que Dios ya no está con ellos? Yo no sé si ustedes leyeron esto tan hermoso. Yo espero y confío y creo firmemente que ustedes han leído este texto tan hermoso, al menos estos textos de la tareita. Ojalá se lean todo el profeta Isaías, los 66 capítulos, pero esto que ponemos de tareita, yo trato de ponerles tareitas que les toquen ese corazón, que los enamoren, que los entusiasme con las cosas de la palabra de Dios, de cada uno de los libros sagrados que vamos viendo. Yo les puse ahí entre paréntesis que sobre todo en los versículos del 14 al 26 de ese capítulo 49, la respuesta de Dios cuando el pueblo dice Dios nos ha abandonado es: ¿acaso puede? A mí me encanta, para mí es de los textos más hermosos de toda la palabra de Dios. ¿Acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ustedes, pueblo mío, porque los llevo tatuados en la palma de mi mano. Una cosa hermosísima. Isaías 49, 14 a 26. Dice así, vamos a leer un pedacito, esto es muy hermoso. Vamos ya por la mitad de nuestro encuentro de hoy, pero esto ya es estudio del profeta Isaías. Estamos en lo que debemos estar, en lo que nos corresponde. No podemos irnos corriendo, sino dedicándole el tiempo a cada una de estas enseñanzas tan bonitas. Sión decía: me ha abandonado Dios, el Señor me ha olvidado. Eso lo dice 49:14 del profeta Isaías. Sión, el pueblo de Israel, dice: me ha abandonado Dios, el Señor me ha olvidado. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros así? Por favor, repítanlo allá donde estén. No ha cambiado nada. Siendo testigos de toda la obra de nuestro Dios, siendo testigos de todo lo que hace por nosotros, todos tenemos en el historial de tantas y tantas bendiciones derramadas por nuestro Dios. Pero cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando las cosas no nos salen como queremos, decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué me ha dejado solo? Y es que Dios no me escucha. Cuando pensemos así, cuando sea la sensación que hay en nuestro corazón, miren lo que nos responde el Señor. ¿Acaso puede olvidar una madre al niño de su pecho? ¿O dejar de querer al hijo de sus entrañas? Qué bonito. Dice el Señor: pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Fíjate, te llevo tatuada en la palma de mis manos. Miren esta declaración tan bonita, esto es muy bonito. Por eso yo les digo a ustedes que este encuentro semanal es un retiro, es un ratico de oración. Tomémoslo siempre así, sin carreras, sin afanes. Es muy bonito, miren esto. Estoy leyendo textualmente en Isaías 49 a partir del versículo 14. Fíjate, te llevo tatuada en la palma de mis manos. Continuamente pienso en tus murallas, se apuran los que se las reconstruyen, se van los que te demolieron y destruyeron. Mira a tu alrededor, todos se reúnen y regresan a ti. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ellos serán tu adorno, tu vestido de novia, porque cuando se alejen de ti los que devastaron tu tierra, dejándola arruinada y desolada, esa tierra resultará pequeña para tantos como serán sus habitantes. Qué bonito esto. Imagínense ustedes, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la desolación, de la situación difícil que llegue a nuestra vida, ustedes vayan a leer Isaías 49. El Señor nos dice a cada uno de nosotros: te llevo tatuado en la palma de mi mano. Imagínense esto tan bonito. A
cada momento pienso en ti. Lo acabamos de leer. Dios diciéndonos eso a nosotros. A cada momento pienso en ti. Te llevo tatuado en la palma de mi mano. Mi amor por ti es más grande que el amor de una madre por el hijo de sus entrañas. ¿Acaso puede una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre olvide al hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti. Si quieren, dejemos aquí hoy. ¿Qué más podemos decir nosotros del profeta Isaías? Ahí está dicho todo. Está dicho todo. Declaración de amor de nuestro Dios. Un Dios que nos declara su amor, que nos dice, miren, ustedes por qué me vienen a reclamar que yo los he olvidado, que me he alejado de ustedes. Es que el amor mío es más grande que el de una madre. Es que los llevo tatuado en la palma de mi mano. Es que jamás los podré olvidar. Es que a todo momento estoy pensando en ustedes. Si en el amor humano, en el amor, en el noviazgo, en el matrimonio, palabras como estas llegan al corazón y quedan enamorados y ven estrellitas, cuando el muchacho le dice a la muchacha, es que a todo momento pienso en ti. Imagínense ustedes, qué cosa tan bonita. Pues eso nos dice Dios a nosotros, que a cada momento piensa en nosotros. En este momento que estamos aquí nosotros tratando como de meditar un poquito la palabra, el Señor nos dice, miren, yo estoy pensando en ustedes, los tengo tatuados en la palma de mi mano, los quiero más que una madre al hijo de sus entrañas. Hermosísimo. Isaías 49, del 14 en adelante, cuando el pueblo dice es que Dios nos ha olvidado, es que se ha alejado de nosotros. Ya vimos quién es el profeta Isaías, ya dijimos que es el más grande de todos los profetas, que su nombre significa el Señor es la salvación, que su esposa también fue una gran profetisa, que su mensaje tiene de trasfondo la elección divina de Jerusalén. Recuerden, eso es muy importante, por eso estos textos, por eso dice que Israel es el pueblo de sus entrañas, por eso dice que lo lleva tatuado en su mano, porque es la elección de Jerusalén y es la elección del pueblo de Israel, y es la promesa de que de David y su descendencia saldrá ese Salvador, como los otros profetas que ya hemos estudiado un poco, Amós, Oseas, Miqueas. También Isaías es llamado a denunciar las injusticias, a promulgar el amor, la solidaridad, la caridad, la verdadera justicia entre todos los hermanos. Hace 15 días, nos centramos un poquito en la vocación de Isaías. Ustedes se acuerdan, el capítulo 6, versículos del 1 al 13. Obviamente no lo vamos a volver a leer porque queremos avanzar un poquito, pero ustedes se acuerdan, ese texto espectacular. Vuelvan y léanlo, no en este momento, pero vuelvan y léanlo. Isaías 6 del 1 al 13, hermosísimo. Les decía yo a ustedes que es toda una liturgia, es en el templo y hay allí toda una teofanía. Acuérdense, ese rey sentado sobre su trono y su manto cubre todo el templo, y esos personajes angelicales que están allí rodeándolo y diciéndole santo, santo, santo. Y la vocación de Isaías ocurre toda a través de una visión. Él dice que entró en visión. El Espíritu de Dios lo llevó en visión hasta el templo, y allí sucedió toda esa liturgia hermosa, viendo la divinidad y sintiendo todo eso que había alrededor de Dios como el gran rey. Y cuando Isaías dice, soy un hombre de labios impuros, viene el personaje angelical, el personaje celestial, y con un tizón encendido del que tenían allí en esa liturgia tan bonita, le purifica sus labios, para que queden sus labios puros. Y entonces Dios manda el mensaje a su pueblo, y ese mensaje es que se tienen que convertir, que tienen que dejar de lado todas sus inmundicias y todos sus pecados. Y Dios le anticipa a Isaías que muchos lo van a repudiar, a rechazar, que muchos no van a aceptar el mensaje, pero que no se preocupe, porque es al fin y al cabo Dios
el que hace la obra. Vale la pena repasarlo así porque es muy importante para nosotros en el tiempo de hoy. Nunca decir que tenemos los labios impuros a la hora de anunciar, porque nuestro Dios nos purifica, Él nos limpia, Él nos lava, Él nos da la gracia, es la gracia de Dios la que pone en nuestros labios siempre el mensaje que Él quiere transmitir de su reino y de la salvación. Muy bien. Eso en cuanto al profeta y su llamado, su vocación. Toda una liturgia hermosa, toda una liturgia en el templo, manifestándose como el gran rey y el santo, nuestro Dios, y llama al profeta Isaías, le purifica sus labios y le da el mensaje que tiene que transmitir. Eso lo vimos entonces hace 8 días, ahí quedamos, leímos el texto y pues nos detuvimos un poquito leyendo el texto. Entonces, el profeta a través de una visión vive toda una experiencia profunda, Dios lo llama, lo purifica, le da la misión de ir a anunciar al pueblo el plan de salvación, le anticipa que tendrán un corazón duro. Entonces en este relato se destacan 4 aspectos, 4 enseñanzas muy concretas. La santidad de Dios, todo gira en torno a esa realidad. Recuerden que santo es el separado, separado no porque se crea aparte de los demás, sino porque no va a caer en la realidad de pecado de los otros. Acuérdense que estudiamos muy bien por allá en el libro del Levítico, en el Pentateuco, la ley de santidad, Kadosh, lo que los ángeles le decían allá al gran rey en esta liturgia que nos presenta el libro de Isaías es eso. Le cantaban santo, 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 como lo cantamos nosotros en la Santa Misa antes de la consagración del pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Nos vamos a esa liturgia celestial que vivió Isaías. Eso es lo que hacemos. De ahora en adelante, cuando usted esté en la Santa Misa y esté cantando el santo, santo, antes de la consagración, usted diga, esta es la liturgia que vivió allá el profeta Isaías y que nos cuenta el libro del profeta Isaías en el capítulo 6. Toda una liturgia celestial declarando a Dios santo. ¿Y por qué se declara a Dios el santo de los santos, el santo con la santidad perfecta? Porque Él es Él sin pecado, Él es el absolutamente puro, es el absolutamente inmaculado, el Dios por encima de cualquier otra realidad, soberanía total, el todopoderoso. Por eso es el Kadosh, el santo, santo, santo. Dios le muestra a Isaías el pecado del pueblo, el pecado de cada uno, pero también el pecado colectivo, ese pecado común de injusticias sociales, también de idolatría, también de alejarse de Dios, también de no cumplir con la alianza. Todo lo que le vendrá al pueblo, toda esa situación de desolación, de destrucción, de devastación, de exilio, en últimas es la consecuencia de su pecado. Lo hemos estudiado mucho nosotros aquí. No lo llamamos castigo, lo llamamos siempre consecuencia del pecado, porque es lo que termina ocurriendo. El ser humano solito que le va dando la espalda a Dios, que se va alejando de Él, que es el que toma una opción, digámoslo así, personal, una decisión de alejarse de ese camino de Dios. Pero lo más bonito de todo es que siempre hay una esperanza. El mensaje es de esperanza, el mensaje es de salvación, el mensaje es de que vendrán tiempos mejores. Lo meditamos en la oración inicial y lo meditamos en este hermoso texto que acabamos de leer a propósito de la tareita que dejamos. Entonces entendemos muy bien cuando nos habla de una esperanza de salvación. En estos 4 temas que tenemos ahí, que yo acabo de mencionar así rápidamente, pues digamos que está la clave para entender a todo el profeta Isaías. Aquí yo voy a decirles muchas cosas. Miren, ya llevamos casi 2 encuentros, ya nos faltan 10 minuticos para acabar hoy. 2 encuentros del profeta Isaías, y es información, ¿cierto? Ustedes ni se van a aprender esto de memoria, ni tienen que saberlo todo, pero yo sí quiero que les queden allá esas ideitas. Entonces, por ejemplo, en este texto de la vocación, miren ustedes estas 4 cosas, porque son las que veremos a lo largo de todo el profeta Isaías. Sus 66 capítulos van en eso, en la santidad de Dios, en el llamado a tomar conciencia del pecado, en entender que hay una consecuencia por ese pecado, pero siempre una esperanza de salvación. En esos 4 temas que están en el capítulo 6, versículos del 1 al 13, está en últimas condensado
lo que nos quiere enseñar el libro del profeta Isaías a lo largo de todo él. La santidad de Dios, tener conciencia del pecado personal y comunitario, la consecuencia por ese pecado y una esperanza de salvación. Por eso nos va a hablar, y lo vamos a ver nosotros, seguramente hoy ya no, pero en el próximo encuentro. Por eso nos muestra esos cánticos hermosos del siervo de Yahvé. Ya yo les hablaba de ellos hace 15 días. Hay esos cánticos hermosos distribuidos a lo largo del profeta, del libro del profeta, donde nos, anticipa todo lo que ocurrirá con el Señor Jesús. El que es como cordero degollado llevado al matadero, el que va en silencio, el que no pone resistencia, el que se entrega como sacrificio. Y todo eso a partir de la dinastía de David. Isaías actúa con toda el alma durante los periodos de crisis. Corrige, confronta, conforta y se resuelve la crisis y él desaparece. O sea, lo que estamos diciendo es que el profeta aparece en el momento de dificultad. Es el profeta del consuelo, es el profeta de la esperanza, pero es el profeta también de corregir el camino. Entonces, cuando el pueblo vuelve y se encamina, cuando el pueblo se vuelve a introducir por el sendero de Dios, de la obediencia, cuando deja de ser terco, testarudo, rebelde ese pueblo, y cuando empieza a caminar por el sendero que tiene que ir, Isaías no vuelve a aparecer. Es el profeta que llega en el momento de crisis, es el profeta que llega a consolar al pueblo, pero es el profeta que también llega a jalar las orejas, a reprender, si lo queremos decir así, a exhortar y aconsejar al pueblo para que vaya por el camino que debe ir. Es todo un maestro de fe, Isaías, es todo un maestro de fe, porque su gran interés, su gran preocupación, su gran objetivo, si lo queremos llamar así, es que la gente de su tiempo sepa compaginar entre una vida religiosa y de fe bien llevada, pero unida a unos principios morales. Lo que nos pide hoy nuestra vida de fe. Recuérdenlo, ya lo dijimos al principio, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso usted puede doblar mucha rodilla y levantar muchas manos, pero si sale del templo y su vida no es acorde con lo que practica dentro del templo, estamos quedándonos pero a mitad de camino. Tiene que haber ahí en la balanza un equilibrio entre la fe que se profesa y la vida moral que se lleva. Decir Señor, Señor, pero llevar una vida en santidad. Buscar la perfección de vida. Ahí está la clave de todo. Así de sencillo y así de claro es lo que el Señor nos pide y el profeta Isaías nos lo recuerda. Muy bien, entonces vamos a ir mirando un poquito hasta donde nos dé en otros 10 minuticos. Hace 20 les dije que íbamos otros 10 minuticos, pero en serio, estos otros 10 minuticos y terminamos. Vamos a avanzar hasta donde nos dé y en nuestro próximo encuentro continuamos. Vamos a hablar así muy rápido de el mensaje central del libro de Isaías, que ya lo hemos como mencionado un poquito, ya hemos dicho de qué se trata. Hay un mensaje religioso de fondo, obviamente. Todos los libros bíblicos tienen un mensaje espiritual, un mensaje religioso. Recuerden que hemos estudiado que hay historia, pero es una historia de salvación, una historia contada de tal manera que nosotros nos sirvamos de ella para sacar las enseñanzas de fe. La actuación del Santo de Israel con su gloria para consolar al pueblo que debido a su pecado se encuentra sumido en toda clase de injusticias. El Santo de Israel, ¿quién es? Pues Dios. ¿Quién es el que está desesperanzado y desconsolado? El pueblo. ¿Y qué hace Dios con ese pueblo? Pues a través del profeta traer consuelo. Ahí se resume todo. Dios es el Santo de los santos, ese santo, el Rey sentado en ese trono magnífico, espectacular, que vio Isaías en la visión allá en el capítulo 6 en su vocación. Ese Dios sentado en su trono consuela al pueblo y le dice que le vendrá un tiempo mucho mejor. Este tema es muy bonito, que ya aparecía en Amós, y es el tema del resto de Israel. El premio será para aquellos que perseveren en la prueba. No ha cambiado nada. Imagínense ustedes, estamos nosotros hablando del gran profeta
allá de 8 siglos antes de Cristo. Y es el mismo mensaje que luego aparecerá en en el libro del Apocalipsis. Resumen del libro del Apocalipsis: el que persevere hasta el final se salvará. Ya se los he dicho a ustedes 1.000.000 de veces en este maravilloso mundo de la Biblia. Por ninguna parte nos va a hablar el Apocalipsis del fin del mundo, ni de destrucción, ni de tsunamis, ni de pandemias. El mensaje es de perseverancia en la fe, de que el premio de la salvación, el cielo nuevo y la tierra nueva, el reino de Dios, será para aquellos que en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de la prueba, sepan perseverar. El que persevere hasta el final se salvará. El profeta Isaías nos enseña lo mismo. El profeta Isaías habla del resto de Israel. ¿Cuál es el resto de Israel? Pues que los que sobrevivieron a toda la devastación, a toda la destrucción, al exilio, los que sobrevivieron no se dejaron llevar por falsos dioses, ni por falsas religiones, ni por inmoralidades y una vida aparte de Dios. Ese resto de Israel es esa pequeña porción de pueblo que se mantuvo firme en la fe, el que en la perseverancia persistieron, perseveraron, no claudicaron, y pues para ellos será el reino, para ellos será la salvación. Es que este mundo de hoy como está, es que tantas formas de pensar, es que tantas maneras de actuar contrarias a lo que Dios pide, ¿esto dónde va a terminar? Y todas esas expresiones que lanzamos nosotros hoy en día, hermanos y hermanas, perseverar en medio de la prueba. Cuando el mundo nos vende tantas ideas que no son, cuando hoy en día se van perdiendo los principios morales, cuando caemos en un relativismo donde como que todo está permitido, todo se puede, entre comillas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser un punto de contradicción, sin pelear con nadie, sin ofender a nadie, sin creernos los puros y los elegidos, pero sí ser ese resto que cree, ese resto que practica su fe, ese resto que actúa. Es muy importante, lo vamos a ver en el profeta Isaías. Dios no quiere un sacrificio vacío, Dios no quiere un culto vacío, Dios quiere vernos actuando bien, Dios quiere vernos obrando de acuerdo a su querer y su voluntad. Ahí está el resto de Israel, y para ese resto de Israel, prueba, lo que tenemos hoy en día es prueba. A veces profesar la fe, vivir la fe, actuar de acuerdo al querer y la voluntad de Dios, incluso en nuestras casas, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, no es tan fácil, pero pues nos enseña el profeta Isaías y nos enseña la palabra de Dios que en esa perseverancia está la clave de todo. Entonces ahí está como la enseñanza central, el consuelo, la esperanza, el dejar de lado el pecado, el perseverar en la fe como la clave para alcanzar la salvación. No se nos olvide, porque por ahí es donde nos va llevando el Señor. Bueno, entonces ya sabemos que el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, el libro bíblico, lo hemos repetido ya varias veces, tiene 66 capítulos. Los estudiosos de la Biblia, estos son daticos para que ustedes se vayan aprendiendo, habla del corpus isaiano, si queremos decirlo en español, el cuerpo isaiano, el corpus, el cuerpo, ese contenido del profeta Isaías. Cuando ustedes oigan por ahí hablar o lean por ahí en fuentes serias lo del corpus isaiano, ya saben, es el contenido del libro, que se puede dividir muy bien como en 3 grandes partes, y entonces lo llaman los estudiosos de la Biblia el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. El primer Isaías va del capítulo 1 al 39, el segundo Isaías del 40 al 55 y el tercer Isaías del 56 al 66. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, ustedes saben que no es nuestro objetivo principal, pero estamos en un curso serio, estamos en un curso bíblico serio, entonces pues para poder leer bien la palabra de Dios, pues también tenemos que tener como este esquemita, lo que yo les he dicho a ustedes de otros libros bíblicos. Si usted quiere, coja una hojita
y si lo quiere hacer bien bonito en computador, o hay personas que son muy, muy pedagógicas allá y muy didácticas, con un marcadorcito, una cartulinita, como quiera, y póngalo en la primera página de su Biblia, en el profeta Isaías, ponga Corpus Isaiano y ponga Primer Isaías, capítulo 1 a 39, Segundo Isaías, capítulo 40 a 55, Tercer Isaías, capítulo 56 a 66. Yo que soy menos didáctico, en cuanto a estética digo, pues y que yo les he dicho a ustedes, no me da pena decirlo y lo digo con mucha tranquilidad y serenidad por mi amor al estudio de la palabra de Dios. Yo rayo mi Biblia. Yo les he mostrado muchas veces, los que han venido aquí hemos ido como evolucionando. Ustedes ven que los cambios de set desde que empezamos el maravilloso mundo de la Biblia, el sonido era más malito. Yo me pongo a ver las primeras enseñanzas y digo, algún día las tengo que volver a grabar con la tecnología que hemos ido mejorando. Empezamos por allá, yo todo flaquito, todo enfermito, por allá en un salón parroquial que queda en el primer piso de esta casa cural. Ahora después estuvimos en una salita que hay a la entrada de la casa y ahora estamos en mi oficina. Esta es mi oficina aquí en la casa cural, aquí donde estamos, que es el mismo lugar donde grabamos todos los días la poderosa palabra de Dios. Y les estoy hablando de eso para decirles que en esto de la palabra y en esto de ir estudiando poco a poco, uno va viendo cómo el Señor va mostrando. Entonces, hay personas que vienen aquí a mi oficina y ven aquí en un atrilcito que tengo mi Biblia puesta y dicen, ¡ay, padre, sí! Lo que usted nos dice la tiene, pero bastante rayada, con resaltadores de varios colores, con lapiceros de varios colores. Esta que también la tengo aquí con la que hago oración, sí la tengo totalmente limpiecita, pero me gusta para el estudio tener esta palabra y también la uso para la oración, bien rayadita. Y les estoy hablando de eso porque, por ejemplo, no crean que porque el padre ha estudiado mucho Sagrada Escritura entonces no necesita las ayudas. Yo aquí en la primera página del profeta Isaías tengo escrito con lapicero aquí en la paginita el Corpus Isaiano. Primer Isaías, capítulo 1 a 39, segundo Isaías, capítulo 40 a 55, tercer Isaías, capítulo 56 a 66. Así uno se ubica, porque vamos a ver qué es lo que se propone cada una de estas partes que nosotros vamos a llamar primero, segundo y tercer Isaías. Dentro de 8 días nos vamos a adentrar en cada uno de ellos, pero hoy, antes de terminar, ya hace rato les dije que faltaban 10 minuticos, ahora les digo que faltan 5 minuticos, vamos a decir una palabrita de cada uno de ellos y dentro de 8 días los retomamos ahí. Hoy simplemente los vamos a mencionar, cada una de estas grandes partes, el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías, y dentro de 8 días volvemos. Entonces no me voy a demorar mucho, vamos a mirar un poquito lo que preparamos aquí en cada una de las diapositivas y dentro de 8 días volvemos a retomar ahí y ya nos introducimos dentro de cada uno de ellos, que es lo que nos ocupará el resto de nuestro estudio. Los primeros 39 capítulos los llamamos el primer Isaías y entonces ¿qué nos muestra? En un contexto histórico nos muestra un cierto bienestar económico, una vida religiosa desarrollada alrededor del templo. Ese es el ambiente vital. En estudio bíblico hablamos de ambiente vital como de lograr percibir lo que estaba pasando allí. Entonces, ¿cómo vive ese pueblo en lo que nos cuentan los primeros 39 capítulos? Hay un cierto desarrollo económico y tienen toda una vida religiosa alrededor del templo. Pero ¿qué pasa? Que cuando todo va bien, eso va llenando a los habitantes de cierta soberbia y se da un serio contraste entre unos que viven demasiado bien y la injusticia con otros que viven en medio de la miseria. Eso hace que haya un desequilibrio tremendo. Menos mal que eso era en el tiempo del profeta Isaías. Menos mal que eso era por allá 8 siglos antes de Cristo y menos mal que no es hoy.
Lo digo irónicamente porque prefiero decir no ha cambiado nada. Ustedes saben, lo hemos estudiado aquí en los libros históricos, después de que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, cuando Dios empezó a cumplir todas sus promesas de prosperidad, acuérdense que es la tierra que emana leche y miel, es decir, la tierra próspera, se relajaron, para utilizar un lenguaje muy de nuestros jóvenes de hoy. Ese pueblo se relajó, y lo que pasó en el tiempo del profeta Isaías fue tal cual. Vivían bien económicamente, tenían prosperidad, iban al templo, le rendían culto a Dios, pero se relajaron. A veces pasa eso. Cuando todo va bien, cuando todo va bajo tranquilidad, a veces tendemos a relajarnos. Y lo más grave, a olvidarnos de nuestros hermanos, a olvidarnos de los que tenemos al lado, a olvidarnos de las necesidades de los que están por ahí cerca de nosotros. Eso le pasó al pueblo en la época del profeta Isaías. Recuerden, estamos hablando del primer Isaías, capítulo 1 a 39. Entonces, pues eso hará que venga una consecuencia, pues si el pueblo está actuando como no es, va a venir una consecuencia, pero hay una esperanza de salvación hacia el futuro y empieza a aparecer la figura del Mesías. A lo largo del profeta Isaías, sus 66 capítulos, está de fondo la figura del Mesías, del Salvador, del que vendrá a restaurar y a recomponer el camino. No vamos a decir más del primer Isaías porque lo vamos a retomar. Esta es simplemente una presentación general, pero en las enseñanzas que sigue vamos a volver sobre esto ya mucho más detalladamente, leyendo textos. Hoy leímos poquito, pero nos vamos a dedicar el próximo lunes cuando entremos a ver uno por uno los 3 Isaías, una por una las 3 grandes partes. Entonces lo que vamos a hacer es resumir un poquito, recordar esto que estamos hablando hoy de lo que relata cada una de las partes de Isaías, y lo haremos sacando la enseñanza central y leyendo algunos textos, digamos, escogidos. El segundo Isaías, que es del 40 al 55, ya habla propiamente del surgimiento de un ungido del Señor. Ya se conoce la dura realidad del exilio, lo cual trae temores, incredulidades, pero también rebeliones. Entonces todo va a girar en torno al siervo de Yahvé, al siervo del Señor, al siervo sufriente. Hay unos cánticos hermosos del siervo en esta segunda parte, 40-55, que es aquel que se entregará por nosotros. El siervo de Yahvé es una figura que nos va a anticipar al crucificado. El Señor Jesús clavado en la cruz, mirarán al que traspasaron, que ha perdido su apariencia humana, que en silencio total es llevado como cordero degollado, que es llevado al matadero, que no opone resistencia, que derrama su sangre en sacrificio por todos. Lo leeremos esos cánticos del siervo en el profeta Isaías, que son muy hermosos, pero entonces de eso nos habla el segundo Isaías. Entonces, primer Isaías 1 a 39, capítulos 1 a 39, el pueblo vive en una cierta estabilidad económica, el pueblo va a hacer el culto en torno al templo de Jerusalén, viven relajaditos y por eso vendrá la consecuencia del pecado, pero ya empieza a haber una esperanza de salvación. Segundo Isaías del 40 al 55 ya se vislumbra esa imagen del siervo sufriente, del ungido del Señor, del que ofrecerá su vida en sacrificio por todos, del que se entregará para dar la salvación al pueblo. Y tercer Isaías, y con esto terminamos, 56 a 66, ya nos está hablando del retorno del exilio, las controversias entre los que regresan y los que ya estaban allí desde antes. Es la última parte del libro, es un mensaje que toca temas más cotidianos como el ayuno, como la importancia del templo, ese resto de Israel que perseverará, luchará, buscará edificar nuevamente la ciudad, reconstruir, lo hemos estudiado nosotros en otros libros bíblicos. Esa última parte nos habla más de eso, del retorno del exilio. Y ahí hay una confrontación entre los que ya estaban allí y los que regresaron del exilio, lo veremos un poquito. Bueno. Entonces miren que avanzamos muy chévere hoy, hicimos un repasito de lo que ya habíamos visto, volvimos a retomar la vocación de Isaías e hicimos como una presentación así muy
rápida, digámoslo, pero yo creo que clara, de las tres grandes partes. Haga su tarjetica, haga su fichita, haga su hojita o raye su Biblia. Primero Isaías 1 a 39, segundo Isaías 40 a 55, tercero Isaías 56 a 66. Primero Isaías, viven tranquilos, viven en paz, van a cumplir con la liturgia en el templo, pero están tranquilos económicamente y van entrando como ahí en vivir relajaditos. Se descuidan con los más necesitados y vendrá una consecuencia por su pecado, pero ya empieza a haber una esperanza de salvación. Segundo Isaías 40 a 55, entonces ya aparece, como lo vimos, esa figura del ungido del Señor, del siervo de Yahvé, del siervo sufriente, del que se entregará por todos. Y en el tercer Isaías entonces ya más el retorno del exilio, lo que pasará allí, y tocará unos temas muy concretos, como ya la práctica religiosa como tal, el ayuno, la vida de culto en el templo, la situación entre los que retornaron y los que ya estaban en la ciudad santa cuando los del exilio retornaron. Bueno, esto hoy nos salió chévere, nos salió bonito, me gustó mucho cómo nos salió, porque yo lo siento a ustedes aquí, siempre se los he dicho, a mí me parece que ustedes están aquí como al lado mío, poniéndome cuidado en todo, entonces eso me gusta. Esto se me estaba aquí descuadrando un poquito, a ver dónde es que vamos, eso. Ejercicio personal. Entonces miramos un poquito el ejercicio personal. Eso es lo bueno de ir aquí en vivo y en directo, que vea. Ahí nos damos cuenta que todo es hecho pues con mucho amor. Yo no me voy a cansar de decírselos que a mí lo que más me encanta de este curso es la manera simple y sencilla como lo vamos realizando. Ustedes van a seguir leyendo entonces. Yo quiero que se lean todo el libro de Isaías, los 66 capítulos, vuelvan sobre esos textos, el texto de la oración, el texto de la vocación, estos textos tan bonitos que vamos leyendo, pero léanlo todo. Pero para nuestro próximo encuentro vamos a leer Isaías 58 a 60. Isaías 58 a 60. Busqué unos temas aquí muy interesantes, muy interesantes. Si hacemos bien esta tarea, casi que queda estudiado ya el libro del profeta Isaías. Esperemos dentro de 8 días poder acabar, no se los prometo, pero intentemos acabarlo. Pero miren, en esta tarea de hoy está prácticamente la enseñanza central que queremos dar. Isaías 58 a 60. ¿Cuál es el ayuno que pide el Señor a su pueblo? Usted en su mente está diciendo, yo sé cuál es el ayuno que pide el Señor a su pueblo. Búsquelo allá. La cita exacta, dónde está y cuál es. Segundo, ¿qué es lo que ha abierto un abismo entre Dios y su pueblo? Si ustedes me van a decir el pecado, pero ¿cómo lo describe Isaías? ¿Qué es lo que ha abierto un abismo entre Dios y su pueblo? Y tercera, ¿quiénes poseerán la tierra para siempre? Esa promesa de esa tierra prometida que fue prometida ya desde Abraham en el Génesis, capítulo 12, capítulo 15, comenzando la Biblia. Ya hay una promesa de tierra próspera para siempre. Entonces, ¿qué dice Isaías? ¿Quiénes poseerán esa tierra para siempre? Esas son las tres preguntitas. Leer Isaías 58 al 60 y buscar estas tres respuestas. ¿Cuál es el ayuno que pide el Señor a su pueblo? ¿Qué es lo que ha abierto un abismo entre Dios y su pueblo? ¿Y quiénes poseerán la tierra prometida? Ahí está pues. No nos alargamos más, terminamos. Muchas gracias, los queremos mucho. A mí me da mucha alegría ver la respuesta, las visualizaciones que en el transcurso de la semana va teniendo el curso bíblico, cuando no lo hacemos todos los que me preguntan por qué no lo hicimos, como hace 8 días. Pero aquí estamos y aquí seguiremos avanzando en este estudio del Antiguo Testamento y de los profetas. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Para mí es una motivación muy grande. Es muy bonito ver la respuesta de ustedes. Yo hago esto, yo creo que no tengo que decirlo, con un amor tremendísimo. Me encanta enseñarlo y me encanta saber que aporto un pequeño granito de arena con humildad y con sencillez para que ustedes se enamoren de la poderosa palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerden que esta enseñanza queda subida en nuestro canal de YouTube. Ustedes ahí la pueden ver las veces que quieran, volver sobre la tareita, volver sobre los aspectos que más les llamó la atención. Y recuerden que todos los días, sin falta, mientras el Señor nos lo permita, subimos una muy breve enseñanza de la palabra de cada día para la Santa Misa. Compártanla con sus hermanos, con sus amigos, con las demás personas, y así también estamos ayudando a evangelizar. Recuérdenlo siempre, solo Dios basta. Feliz noche para todos, el Señor los bendiga mucho.